Jojo Semi-Humanos es el ejército de las sombras. 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Joseph bajó la cabeza y dijo con sinceridad. Tienes razón, fui demasiado impulsivo. Entonces tendré que molestarte para que vayas a Japón y protejas a mi hija y a mi nieto. Olos preguntó con curiosidad. Por cierto, maestro Joseph, ¿su hija es madre soltera? ¿Por qué no parece querer proteger a su yerno? Ese tipo secuestró a mi hija, así que no importa lo que le pase. Joseph se cruzó de brazos, con aspecto molesto. Por cierto, aunque ahora estoy bajo el mando del maestro Hon, también soy un mercenario. ¿Cómo se calcula la compensación? Olos esbozó una sonrisa pícara, con una mirada de complicidad. Joseph sonrió con orgullo, señalándose con el pulgar y diciendo. No subestimes la riqueza de un magnate inmobiliario. Te daré una cantidad impredecible. John y su grupo, recién llegados a Estados Unidos hoy, no habían tenido tiempo de descansar antes de subir a otro avión con destino a Japón. No había otra opción. Joseph le prometió a John una suma irresistible. El plan original era que John, Olos, Iggy y su perro fueran a Japón. Pero Joseph y Abel también viajaban. Extrañados por su hija y su nieto, y para presentarles a John y a su familia a Ollie, los cuatro subieron juntos al avión. Tras un corto vuelo, llegaron al aeropuerto japonés. Al desembarcar, Joseph, vestido con ropa cara y con un porte distinguido, tomó la delantera. Echaba un vistazo a su alrededor mientras caminaba. Los demás lo seguían. John también tiró a la basura una pequeña nota de la azafata. Al ver esto, Olo se llenó de angustia. Señaló a John y exigió. Amo John. Ni siquiera come la carne que le han traído a casa. John explicó con naturalidad. No está en buena forma y su aspecto no me gusta. Olo se quejó furioso. Oye. Ni siquiera puedes menospreciar a una belleza de ese nivel. No sueles ver hadas, ¿verdad? Sabes, me cuesta incluso acercarme. ¿Cómo vas a compensarme? ¿Quieres una belleza? Mira, hay una ahí mismo, señaló John. Olos levantó la vista y vio a una hermosa mujer de cabello castaño, elegantemente vestida, mirando a su alrededor, esperando a alguien. Oh, parece un poco mayor, pero es de bastante calidad, dijo Olos con una sonrisa lasciva. Estaba a punto de acercarse cuando la mujer les hizo un gesto. Jaja. ¿Estás completamente cautivado por el encanto de Olos? Olos rió para sí mismo. Justo entonces, oyeron la voz de la mujer. Papá. Estoy aquí. Papá. Joseph, buscando a su hija, se giró y vio a su hija, Ollie. Ollie. Oye, quítate de mi camino. Joseph apartó a los pasajeros que estaban a su lado y corrió hacia Ollie. Papá. Papá. Ollie corrió hacia Joseph como una niña pequeña. Ollie. Joseph abrió los brazos de par en par, emocionado. Ollie, con el rostro lleno de emoción, se arrojó a los brazos de Joseph. Joseph, riendo, le dio la vuelta a Ollie. Así que esta mujer es la hija del amo Joseph. Estuvo tan cerca. Casi corrí a buscarla. Ollie frunció los labios y dejó escapar un largo suspiro. Hablando de eso, la hija de Joseph es realmente encantadora. Los ojos de John estaban fijos en Ollie. Papá, ¿por qué has venido hasta Japón a verme esta vez? Ollie miró a Joseph. Joseph explicó. Dio la casualidad de que tenía que pasar a veros a ti y a Jotaro por trabajo. ¿Dónde está mamá? Ollie se recostó felizmente en los brazos de Joseph. No le conté a tu mamá sobre mi viaje a Japón. Si Suki se enterara, se enfadaría muchísimo porque no la traje. Papá, Ollie abrazó a Joseph aún más fuerte, como si intentara liberar toda la añoranza que sentía por no ver a su padre. Ollie, oye. Ollie. ¿Puedes soltarme, por favor? No. Hace siglos que no abrazo a papá. Ollie se comportó como una niña malcriada. Ya tienes 45 años, ¿por qué sigues llamándome de otra manera? Joseph hizo un puchero con impotencia. En ese momento, Joseph notó las miradas extrañadas de los pasajeros cercanos y gritó con frustración. ¿Qué miran? Joseph, parece que tú y tu hija tienen una gran relación. John se acercó a ellos con su equipaje y le dijo a Ollie. Hola, señorita Ollie. Me llamo John Joris, amigo de su padre. Ollie sonrió y dijo. Hola, ya que eres amiga de mi padre, llámame Ollie. De acuerdo, Ollie. Hermosa señorita, soy Olos, un playboy. Olos se autoproclamó guapo. Hola, asintió Ollie.
Guau, 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 guau. Justo entonces, Ichi apareció de la nada y le ladró a Olos. Al verlo, Olo se puso furioso. Oye. Ichi, ¿por qué siempre intentas arruinar mis planes? Quizás olió el chicle con sabor a café que llevabas en el bolsillo, señaló Abdel. Al oír esto, Olos metió la mano en el bolsillo y le lanzó el chicle con sabor a café a Iggy. Hablando de eso, Olos vio que a Iggy siempre le gustaba masticarlo, así que sintió curiosidad por el sabor, así que le quitó un trozo a Jon, pero antes de abrirlo, Iggy lo encontró. La atención de Ollie se centró en Iggy. Jon explicó. Es Iggy. Es mi mascota y mi compañero. Bueno, este no es lugar para hablar. Vámonos, gritó Joseph, y todos corrieron hacia la casa de Ollie. Por la tarde, Jotaro Kujo, tras terminar sus clases, salió de la escuela. Caminando por la calle, cualquiera habría pensado que tenía una presencia imponente. Tenía una complexión musculosa, medía 1,95 metros y vestía un uniforme escolar negro desgastado y modificado con una gorra negra que se le unía al pelo. Sin embargo, incluso esta presencia aparentemente intimidante atraía a todo tipo de chicas atractivas de instituto como un imán. Mira. Es Jojo. En serio. Es Jojo. Oye, Jojo, ¿quieres ir al cine conmigo? Jojo, ¿qué te parece mi peinado de hoy? Jojo, ¿prefieres la comida dulce o salada? Antes de que se dieran cuenta, Jotaro Kujo estaba rodeado por un grupo de chicas de instituto. Pero mientras los estudiantes de preparatoria seguían gritando, Jotaro Kujo se giró frustrado y gritó. Cállense. Son todas muy ruidosas. Perras. Las chicas se quedaron atónitas por un momento, luego se llevaron las manos a las mejillas y dijeron tímidamente. Ah. Me está hablando a mí. Soy yo. Las chicas volvieron a gritar. Jotaro Kujo suspiró suavemente, se dio la vuelta y regresó a su casa. Su casa era un espacioso y bellamente decorado jardín japonés. Al empujar la puerta que daba al patio, escuchó varias voces de hombres provenientes de la sala. Su madre, Ollie, también se oyó reír. ¿Hay alguien aquí? Entró en la sala y vio a los invitados. Además de su madre, Ollie, había 4 hombres y un perro blanco y negro. Uno de los hombres era alguien a quien conocía. Su abuelo, Joseph Joestar. Jotaro. ¿Has vuelto? Ollie se levantó, se acercó a él y le quitó la mochila. Jotaro, por fin has vuelto. ¿Te sorprende ver al abuelo tan de repente? Los ojos de Joseph se llenaron de risa. Jotaro suspiró con impotencia, listo para irse. Jotaro, no te vayas. El abuelo tiene algo que decirnos, lo detuvo Ollie mientras intentaba irse. Jotaro frunció el ceño, se ajustó el ala del sombrero y finalmente se sentó en el suelo de la sala, aceptando la taza de té que su madre le ofreció. Una rápida mirada le permitió ver al apuesto hombre a su lado, que lo observaba como un tesoro. Desde que apareció Jotaro Kujo, Jon lo había estado observando. Sabía que era todo un personaje. Incluso Jon, que nunca había visto a Jojo en su vida anterior, conocía la reputación de Jotaro Kujo como invencible, y su stand, Star Platinum, era una presencia formidable. Un ser así intrigaba a Jon. Por desgracia, parecía que Jotaro Kujo aún no había despertado a su stand, permaneciendo como un estudiante de instituto tranquilo. Pero comparado con Jon, quien estaba bastante interesado en Jotaro Kujo, él mismo se sentía bastante incómodo. Cualquiera se sentiría incómodo si un desconocido recién conocido se le quedara mirando. Para aliviar esta sensación, Jotaro Kujo dijo incómodo. Tú, hombre. Tengo dinero en la cara. El ambiente animado en la sala se congeló de repente ante esto. Olos miró a Jotaro Kujo con admiración y dijo. Eres realmente digno de mí. Logras fácilmente algo que la mayoría de la gente no se atrevería. Abdel, que estaba de pie junto a Jotaro Kujo, lo agarró rápidamente y le dijo. Jotaro, no te enfades. Jon no tiene malas intenciones. La sonrisa de Joseph se desvaneció y dijo. Jotaro, Jon es un amigo muy importante para mí. Deberías mostrarle el más mínimo respeto. Como sea, dijo Jotaro, sacando una pitillera del bolsillo. Justo cuando estaba a punto de encenderla, se dio cuenta de que su madre, Ollie, seguía allí, y detuvo su intento. Jon sonrió y dijo. Jotaro, ¿puedo llamarte así? Soy Jon Joris, amigo de tu abuelo. No te enfades conmigo ahora, porque habrá muchas oportunidades en el futuro. Por cierto, Jon me recuerda que me ponga manos a la obra. Ollie, Jotaro, Jon, Olox e Iggy se quedarán aquí una temporada. Espero que se lleven bien. ¿Ellos? ¿Se alojan aquí? Kujo Jotaro frunció el ceño.
Saben, odia el ruido, y con tanta gente viviendo en este patio, definitivamente no habrá silencio. Joseph dijo con seriedad. Es necesario. Necesitan proteger tu seguridad. ¿Guardaespaldas? No sé qué peligros podrían acechar, replicó Kujo Jotaro con indiferencia. Por desgracia, este asunto concierne a toda la familia Joestar, así que tenemos que empezar desde el principio. Joseph sacó varias fotos de su bolsillo y las colocó frente a todos. Eran fotos de Dio saliendo de su ataúd del océano. Joseph luego detalló la enemistad sangrienta de un siglo entre la familia Joestar y Dio. Pero cuanto más escuchaba, más escéptico se volvía Jotaro Kujo. Oye, ¿cómo podría alguien sobrevivir 100 años? Ese tipo es la encarnación del mal, el némesis de nuestro clan Joestar. Es Dio. Por fin ha despertado tras 100 años de letargo y está destinado a ser el enemigo de nuestra familia Joestar. Y la razón por la que ha podido vivir 100 años es porque es un vampiro y se apoderó del cuerpo de mi abuelo, Jonathan Joestar. Pero Jotaro Kujo miró fijamente a Joseph, como si fuera un tonto, y suspiró. ¿Qué cara, Jotaro? No te hagas el tonto. Viejo, me he quedado sin palabras, Jotaro agitó la mano. Viejo. Joseph miró a Jotaro con incredulidad ante la falta de respeto que le había dirigido a su abuelo. Jotaro Kujo miró a Jon a su lado y dijo. Te llamas Jon, ¿verdad? Desconozco tus orígenes, pero eres bastante arrogante. Me molesta mucho. ¿Y tú, anciano, qué te hace pensar que creo en algo tan ridículo? ¿Irracional? Entonces te mostraré lo que significa realmente irrazonable. Jon levantó su taza de té en tono juguetón. Justo cuando Jotaro reflexionaba sobre las tonterías de Jon, sintió un escalofrío en la cabeza. Le habían quitado el sombrero de repente. Se giró rápidamente, pero no solo no vio al culpable que le había robado el sombrero, sino que éste flotaba en el aire. ¿Qué pasa? Jotaro miró a su alrededor, pero no vio ningún hilo blanco plateado que sujetara el sombrero. Parecía como si flotara solo. Jotaro volvió a mirar a la multitud. Salvo Ollie, que parecía sorprendida, todos los demás parecían estar acostumbrados. Podían ver claramente al fantasma detrás de Jotaro, quitándole el sombrero. Jotaro extendió la mano para recuperarlo, pero el fantasma no se lo permitió. Con un paso rápido, lo esquivó. Maestro Jon, sí que tiene tiempo para lidiar con fantasmas menores de edad, dijo Olosno. Jotaro lo intentó varias veces más antes de darse por vencido. Sin embargo, esta breve exploración le permitió vislumbrar la naturaleza de esta sustancia invisible. Parecía invisible para la gente común, pero todos en la habitación parecían poder verla. Jotaro miró a Jon y preguntó. ¿Qué es exactamente esta cosa fantasmal? Jon rió. ¿Fantasma? Los fantasmas no son tan fáciles de usar. Joseph explicó. Esto que no puedes ver se llama stand, y solo quienes lo usan pueden verlo. ¿Stand? Sí, todos aquí, excepto tú y tu madre, usan stand. Jon apoyó el codo en el muslo, apoyando la barbilla. ¿Incluido el perro? Jotaro miró al perro que masticaba chicle junto a Jon. Es un poco duro decirlo, pero Iggy sí usa stand. Jon acarició la cabeza de Iggy. Aunque a Iggy no le gustaba mucho que lo acariciaran mientras comía, Jon lo dejó en paz. En cuanto a cómo se debió, es por mi stand, Hermit Purple, señaló Joseph. Hablé le entregó la cámara a Joseph. Luego mostró las espinas moradas y golpeó la cámara. Con un sonido agudo y apagado, apareció una fotografía. Joseph continuó. Esta es mi habilidad. Puedo leer escenas distantes en fotografías. Jotaro le arrebató la fotografía de la mano y la examinó con atención. Esto es. Jotaro frunció el ceño ligeramente. Joseph se señaló con el pulgar y dijo con orgullo. Hace unos meses, desperté esta habilidad, lo que significa que me convertí en usuario de stand. Jotaro, sin embargo, no prestó atención a la jactancia de Joseph. Sus ojos reflejaron el contenido de la fotografía, que mostraba al arrogante Dio. Este tipo tiene la misma marca de nacimiento que yo. Jotaro se tocó la parte posterior del hombro, donde también tenía una marca de nacimiento en forma de estrella. Por eso les pedí a Jon, Olok e Iggy que se quedarán. Joseph señaló la mano de Dio en la foto y sacó un trozo de papel. Como el boceto fantasmal estaba en el papel creado por la bestia negra sin rastro, no sería visible para el público, así que Jon lo copió. ¿Qué es ese peinado? Jotaro comparó la foto en la mano de Dio con el boceto que él había creado. Sí, ese es el peinado de tu madre, Odi. Ese malvado Dio está buscando usuarios de stand por todo el mundo, y podría atacarlos a ustedes, la línea de sangre Joestar, en cualquier momento. El rostro de Jotaro se ensombreció.
Jon explicó. ¿Sabes? Solo un stand puede luchar contra otro stand. Tú y tu madre, gente común sin stand, no pueden sobrevivir a un usuario de stand. Jon tiene razón. Por eso Jon y los demás deben quedarse aquí para protegerte. Los ojos de Joseph estaban llenos de una autoridad innegable. Ah, ah, ah. Jotaro extendió la mano para ajustarse el ala de su sombrero, pero se dio cuenta de que ya no lo llevaba puesto. Aunque Jotaro no quería creer que esas historias fueran ciertas, tenía que proteger a su madre, aunque fuera falsa. La idea de que su madre estuviera en peligro lo llenó de irritación. Guardó silencio, y todos los presentes pudieron ver las complejas emociones que sentía. Jotaro, Oji se levantó y abrazó a Jotaro. En ese momento, Jotaro sintió un sombrero en la cabeza. Fue Jon quien se lo devolvió personalmente y le enderezó la ala. Aunque a Jotaro le gustaba llevarlo ladeado. No te preocupes, hasta el mismísimo Dio tendría que huir en mis manos. Soy más que capaz de protegerlos a ambos, dijo Jon con seguridad. Como contagiado por la confianza de Jon, Jotaro recuperó su frialdad anterior. Tras enderezarse el sombrero, se separó de los brazos de su madre y salió de la habitación. Jotaro es un niño muy dulce. De hecho, ha accedido a que el señor Jon y tú os quedéis aquí, explicó Yi con dulzura mientras veía a Jotaro marcharse. En ese momento, en algún lugar de la tierra. En una villa extremadamente oscura, solo unas pocas velas tenues proyectaban una tenue luz. Dio cogió la foto de la mesa, que mostraba una foto de Jotaro Kujo y su madre, Ori. Además de Jon, el clan Joestar también es un obstáculo que me impide ascender al cielo. No hay necesidad de malgastar personal en Jon ahora. Que mis hombres prioricen la eliminación del linaje del clan Joestar. Pero en ese momento, Dio sintió una clara sensación de ser observado. Era como si alguien lo observara a miles de kilómetros de distancia. Me estás observando, ¿verdad? Joseph Joestar. Exclamó la furiosa maldición de Dio, que resonó por toda la villa. Señor Dio, los nuevos asesinos ya han llegado a Japón. Enfrentándonos a dos personas comunes, estoy seguro de que pronto tendremos la victoria, hizo una reverencia respetuosa el sirviente de Dio, el pequeño Gaby. No será tan fácil. Al menos Joseph Joestar no dejaría que sus seres queridos corrieran peligro. Pasó una noche, y con Jon y su grupo instalados en la residencia de Jotaro, era hora de que Joseph y Abdul regresaran a Estados Unidos. Tenían que darse prisa y hacer todo lo posible por localizar a Dio. De lo contrario, los enemigos de Dio seguramente llegarían en masa. Tras enviar a Joseph y al otro hombre al coche con destino al aeropuerto, Jon debía asumir sus funciones de guardaespaldas. Jon era responsable de la seguridad de Jotaro, mientras que Olok se encargaba de la de Oli. En cuanto a Iggy, seguía profundamente dormido en su perrera. Jotaro, con su mochila como siempre, salió de la casa y vio a Jon siguiéndolo. Además, Jon caminaba a su lado, con una actitud muy familiar. ¿Vas a ir a la escuela conmigo? Tu abuelo me prometió una suma irrechazable. Como empleado, naturalmente debo proteger la seguridad de mis clientes. Pero como forastero, no puedes entrar a la escuela. No importa. Entrar a una simple preparatoria es demasiado fácil, ¿verdad? Tengo muchas maneras. Justo entonces, unas chicas de preparatoria en la calle los vieron. Es Jojo. Hay un chico guapo junto a Jojo. ¿Son parientes? Es extranjero. Quizás sea pariente de Jojo. Las chicas de preparatoria se acercaron poco a poco, discutiendo un poco fuerte. Jon observó la escena con interés, lo que le recordó sus propios días de preparatoria. En aquel entonces, era un furor andante, cautivando a las inquietas chicas de instituto y haciéndolas difíciles de controlar. Por suerte, Kalia estaba allí para protegerlo. De lo contrario, se lo habrían comido vivo. Después de todos estos años, volver a ver la misma escena le resultaba bastante divertido a Jon. Pero Jotaro no lo creía. Se dio la vuelta y gritó furioso. «¡Cállense! Parlanchinas». Pero las peleas de Jotaro no alejaron a las chicas de instituto. Al contrario, las emborracharon aún más. Jotaro solo pudo acelerar el paso, impotente. Llegó a la puerta de la escuela. Jotaro entró y se giró para mirar a Jon, preguntándose cómo manejaría al guardia de seguridad que entraba. De repente, el guardia, que observaba atentamente a los estudiantes entrar, sintió que sus piernas flaqueaban y cayó al suelo. Jon, usando su forma fantasmal, derribó al guardia de seguridad. Aprovechando la distracción del guardia, Jon entró directamente. Jotaro adivinó de inmediato el plan de Jon y bromeó. ¿Esa es la solución de la que hablabas? Lo que sea, siempre que funcione. Ve a clase.
Haré algo. Jon se giró para irse, pero antes de dar unos pasos, se giró y preguntó. ¿Dónde está la oficina del director? Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 un cuarto 5 E5. Jotaro, sintiendo que Yanden no era de fiar, señaló el lugar y regresó al aula. Tras sentarse, varias chicas más de preparatoria se le acercaron. Las maldijo varias veces antes de guardar silencio. La primera clase de Jotaro era una reunión matutina, pero cuando su tutor entró, se sorprendió al ver una figura. Jon entró, siguiéndolo de cerca. El tutor lo presentó. Este caballero es el señor Jon, un novelista estadounidense de gran éxito. Es un honor para la escuela tenerlo como nuestro asesor literario. Por favor, denle un aplauso. Varios estudiantes en el podio ya habían reconocido el nombre de Jon, algunos incluso le mostraron ediciones japonesas de sus obras. Jotaro entonces se dio cuenta de la reputación de Jon como autor de gran éxito. Había asumido que solo era un guardaespaldas profesional, pero la sociedad japonesa es bastante tolerante con los escritores, y el hecho de que Jon fuera estadounidense lo hizo aún más bienvenido. Pronto corrió la voz por toda la escuela de que habían contratado a un reconocido autor estadounidense de éxito. Jon obtuvo oficialmente acceso libre a la escuela y se le permitió asistir a las clases. A la hora del almuerzo, Jon invitó a Jotaro a comer. Mientras Jotaro esperaba su comida, preguntó. ¿Cómo convenciste al director para que te contratara? No me subestimes, ni subestimes a tu abuelo, Joseph. Solo soy un asesor nominal. Joseph podría haberlo organizado todo fácilmente. Jon levantó su vaso y bebió el agua helada de un trago. Tiene un estilo propio. Por cierto, ¿qué vas a hacer después de comer? ¿Qué debería hacer? Los estudiantes tienen que volver a la escuela. ¿En serio? Pensé que ibas a faltar a clase para ir a los videojuegos o darles una lección a unos delincuentes por ofenderte. Vaya, ¿así que soy un delincuente para ti? No. Tras una ronda de bromas, llegaron con la comida. Jon enrolló los espaguetis frente a él con el tenedor y dijo. Jotaro, ¿has ido antes a este restaurante? ¿Qué tal? No sé. Acaba de abrir y es mi primera vez. Jotaro también usó el tenedor para coger un trozo de carne. Ambos se llevaron la comida a la boca, y al instante siguiente, sus expresiones se tornaron sombrías. Esta pasta está tan dura que podría haber sido cocinada, y la salsa es realmente rara, como si hubiera fermentado al aire libre durante 3 días y 3 noches. Jon escupió la comida con asco. Ah, ah, ah. Los ojos de Jotaro se oscurecieron y arrojó el cuchillo y el tenedor con descuido, su disgusto era evidente. Jotaro, este lugar parece bastante caro, pero la comida es horrible. ¿Qué harías tú como local? Preguntó Jon, acercándose a Jotaro. No les voy a pagar ni un yen, dijo Jotaro, levantándose y dándose la vuelta para irse. Al ver esto, Jon lo agarró del brazo y dijo. Con no pagar es suficiente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a destrozar este lugar? Jotaro regresó a su asiento. Jon también se retiró y saludó al camarero que estaba cerca. Cuando llegó el camarero, Jon dijo con severidad. Llama a tu gerente y al chef. El camarero, claramente nuevo en la situación, se quedó paralizado. Hazlo si te lo digo. ¿Crees que te voy a clavar este tenedor en el ojo? Jon golpeó la mesa y gritó. Sí, sí, sí. El camarero asintió rápidamente y fue a buscar al gerente y al chef. Jotaro preguntó. ¿Intentas extorsionarlos? Los estafadores no merecen compasión. Pagamos y nos sirvieron 2 platos de porquería. Tienen suerte de que no les destrozara el lugar. Jon nunca ocultó sus sentimientos. Además de su venganza contra Dio y Diablo, aunque no le satisficiera un corte de pelo de un barbero incompetente, exigiría un reembolso. Y eso sin mencionar que lo engañaron para comer comida cara y desagradable. Al poco rato llegaron el gerente y el chef. El gerente preguntó apresuradamente. Caballeros, ¿en qué puedo ayudarlos? Jon dijo. Oigan, ¿venden comida o alimento para el ganado? El repentino arrebato de Jon dejó al gerente atónito. ¿Y ustedes, comían de la basura antes de empezar a trabajar en este restaurante? ¿Cómo pueden tener el descaro de servir comida así a los clientes? El chef bajó la cabeza con aire de culpa. El gerente dijo tembloroso. ¿Qué les parece si les doy una comida gratis para esta mesa? Solo una comida gratis. ¿Saben quién es? Jon señaló a Jotaro. ¿Quién es? El gerente se secó el sudor frío de la frente. ¿Podría este estudiante de preparatoria vestido de delincuente ser hijo de algún pez gordo? Si ese fuera el caso, sería un verdadero problema.
Es el único hijo del famoso músico Kujo Sadao, y su abuelo es un magnate inmobiliario estadounidense. Su familia tiene suficientes recursos para comprar esta tienda. John parecía un lacayo que dependía del poder de otros para intimidar a otros. Jotaro bajó el ala de su sombrero, un poco perdido. Así que es el maestro Kujo, sonrió apresuradamente el gerente. John lo persuadió. Gerente, no quiere que este lugar se hunda, ¿verdad? Cuando ambos salieron de la tienda, John tenía un fajo de yenes japoneses en la mano. John se regodeó. Bueno, Jotaro, no solo le diste una lección a esa tienda negra, sino que además te forraste. Jotaro suspiró suavemente. Qué alivio, pero la próxima vez, ¿podrías no mencionar mi nombre? Ah. Genial, ¿verdad? Por cierto, te quedas con una parte del dinero. Toma, toma. John le entregó la mitad del dinero a Jotaro. Jotaro lo tomó y preguntó. ¿No eres un autor superventas? Y deberías poder sacarle mucho dinero al viejo, ¿verdad? ¿Por qué harías esto? ¿Quién pensaría que es demasiado dinero? Además, chantajear a esta tienda es más bien para saciar nuestra ira. Nos mantendrá de buen humor el resto de la tarde. Jotaro miró fijamente a John y se dirigió a otro restaurante. Como este era demasiado caro y la comida estaba malísima, vayamos a nuestro sitio de siempre. John sonrió levemente. Claramente, Jotaro accedió. Después de cenar, Jotaro, con las manos en los bolsillos, se preparó para volver a la escuela, seguido de cerca por John. Al pasar por un callejón, oyeron un repentino estallido de gritos furiosos. Bastardo. Vete al infierno, bastardo. Ni te me cruces en mi camino, pedazo de basura. John y Jotaro se giraron para ver a 7 u 8 delincuentes golpeando y pateando a un chico que yacía hecho un ovillo en el suelo. El chico ni siquiera tenía fuerzas para resistir, con los brazos flácidos y el torso expuesto a los golpes. Estaba cubierto de heridas, incluso las superficiales lo dejaban empapado en sangre. Aún así, los delincuentes seguían golpeándolo con todas sus fuerzas, maldiciendo a su paso. Es más, lo levantaron y lo arrojaron a un cubo de basura cercano. Oye, para. ¿Cómo te atreves a actuar tan salvajemente en este lugar? Gritó Jotaro. Al oír esto, los delincuentes que seguían golpeando al chico se quedaron paralizados, luego se giraron y se sobresaltaron al ver quién venía. Oh, no. Es Jotaro Kujo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos luchando? Como figura reconocida en la escuela, Jotaro tenía, como era de esperar, mucha gente fuera de ella que lo conocía. Además, Jotaro era muy bueno peleando. La mayoría de la gente no sería su oponente, e incluso si hubiera más gente, el resultado sería el mismo. Así que estos delincuentes usaron sus instintos ancestrales para escapar uno a uno. Mientras huían, la mirada de Jotaro se posó en el chico que estaba en el suelo. Este luchaba por levantarse. Jotaro suspiró imperceptiblemente y se acercó, dispuesto a ayudarlo. En ese momento, John, que había presenciado todo esto, preguntó. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te golpean? Pero el chico fingió no oír sus palabras, con la mirada fija en Jotaro, que se acercaba. Esta escena aumentó la vigilancia de John. ¿Le zumbaban los oídos por la paliza? ¿O simplemente era demasiado perezoso para responder? El chico seguía mirando a Jotaro como si fuera el amante de sus sueños. Hasta que John captó una leve sonrisa en su rostro. John gritó. Jotaro. Aléjate de él. Pero antes de que Jotaro pudiera reaccionar, el chico que tenía delante le agarró las manos rápidamente. Un soporte verde morado del tamaño de un lavabo, con patas en forma de libélulas, apareció ante él. El soporte, en cuanto apareció, siguió la mano del chico y se dirigió hacia Jotaro, aferrándose a su hombro. Te han engañado. Jotaro Kujo. Mi stand te ha poseído. Eres un pez en la tabla de cortar. Este tipo usa stand. Exclamó John, y un fantasma apareció inmediatamente junto a John. Al ver el recordatorio de John, Jotaro también se dio cuenta de que el chico frente a él era un enemigo. Se liberó rápidamente de las manos del chico, se alejó de él y se acercó a John. Sin embargo, al enfrentarse a Jotaro, quien huyó directamente, el chico no lo detuvo y rió. Es inútil. Es inútil. Mi stand Slipknot te ha cubierto el cuerpo. Aunque corras hasta el fin del mundo, será inútil ahora. Jotaro se apoyó en los hombros, que parecían un poco pesados, y miró a John con una mirada inquisitiva. John miró el stand en el hombro de Jotaro, asintió y dijo. Sí, su stand está en tu hombro ahora. El chico volvió a mirar a John y dijo. Debes ser el guardaespaldas de Jotaro.
Mi jefe me dijo que el objetivo, Jotaro, podría tener un guardaespaldas, pero resultó ser un usuario de stand. De haberlo sabido, te habría puesto un nudo corredizo. Oye, ¿quién te envió? Hon lo miró fijamente. No me llames oye. Me llamo Satoshi Ota. En cuanto a mi jefe, no preguntes, no te lo diré. Satoshi Ota, aunque no me lo digas, sé quién es. Es Dio, ¿verdad? ¿Te pidió que le quitaras la vida a Jotaro? En cuanto a quién envió al asesino, Hon lo supo con solo pensarlo. No me importan los conflictos que tengas con mi jefe. Mi misión es simplemente eliminar a Jotaro. Puede que tengas un nuevo usuario de Stan, pero con mi Slipknot, al final te derrotaré. Al oír esto, Hon no pudo evitar reír. Ni siquiera Dio está seguro de poder derrotarme, y aún así tienes tanta confianza. ¿No te dijo Dio cuáles son mis habilidades de stand? Tus habilidades de stand no importan. Mi Slipknot es invencible. El rostro de Ota Satoshi rebosaba confianza. Hon se dio cuenta de que Dio simplemente lo había enviado a eliminar a Jotaro. Dio no sabía de la llegada de Hon a Japón, así que no le había contado a Ota Satoshi sobre sus habilidades como stand. Sumado a su actitud arrogante, parecía que lo despacharían rápidamente. Fantasma. Gritó Hon. Al instante, una figura sombría acechó bajo los pies de Ota Satoshi y lo apuñaló en el hombro. Preparándose para el interrogatorio posterior, Hon no decidió matarlo directamente. En un abrir y cerrar de ojos, el cuchillo del fantasma le atravesó el hombro. El intenso dolor lo hizo gritar y no pudo evitar cubrirse el hombro. Ni siquiera entiendes la habilidad de mi stand, pero crees que puedes ganar. ¿Despertaste tu stand ayer? Preguntó Hon con una expresión juguetona. Jotaro, que estaba de pie junto a él, no podía ver el stand, pero por el gesto natural de Hon y el repentino grito de dolor de Ota Satoshi, comprendió lo sucedido. Aunque Hon había irrumpido repentinamente en su vida, estaba muy dedicado a su trabajo. Ota Satoshi jadeaba, con lágrimas de dolor. Gritaba intermitentemente. Duele. Duele de verdad. Pero al instante siguiente, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Hon y Jotaro se sorprendieron al instante. No entendían por qué este tipo seguía sonriendo en semejante situación. Satoshi Ota se quedó sin aliento y dijo: ¿Adivinas por qué me golpearon esos malos hace un momento? Claramente no usaron ninguna severidad, y todavía me duele todo el cuerpo. ¿Será? Un pensamiento siniestro cruzó la mente de Hon. Muchos stands requieren condiciones para activarse, por ejemplo, su stand, Traceles Black Beast Armored Shadow, que se activa automáticamente cuando Hon pierde el conocimiento. Satoshi Ota debe tener una razón para recibir tanto daño antes de la batalla. ¿Lo adivinaste? Mi stand, Slipknot, nos ha atado a Jotaro Kujo y a mí como una cuerda. El daño que he sufrido puede ser transferido a él. Mientras hablaba, las heridas de Satoshi Ota sanaron a un ritmo visible. Mientras tanto, Jotaro, el cuerpo de su stand, Slipknot, comenzó a mostrar las mismas heridas que había sufrido anteriormente. Incluso la herida que Hon había perforado previamente el hombro de Satoshi Ota fue transferida a él. Ah. Jotaro gimió de dolor y casi cayó al suelo sin control. No solo eso, en un abrir y cerrar de ojos, una gran cantidad de sangre brotó del cuerpo de Jotaro, empapándolo por completo. Ota Satoshi dijo con una mirada de suficiencia en su rostro. Frente a mi stand de Slipknot, el daño es como un objeto que se pasa de mano en mano. Nunca desaparecerá de la nada. Alguien tiene que soportarlo. Esta habilidad del stand. Hon de repente se sintió un poco tramposo. Ota Satoshi dijo con arrogancia. Por eso no te tomo en serio. Como guardaespaldas de Jotaro Kujo, ¿de verdad tienes la consciencia de rendirte? Bastardo. Jotaro se enfureció al instante. Se acercó a Ota Satoshi y apretó los puños. Jaja, ¿por qué no huyes y te acercas a mí, Satoshi Ota? ¿Cómo voy a derribarte si no me acerco a ti? Al ver que Jotaro estaba a punto de atacarlo directamente, Hon lo detuvo de inmediato y dijo: Jotaro, su posición ahora te está parasitando. Si lo golpeas, serás tú quien salga lastimado al final. Jotaro frunció los labios con insatisfacción, miró fijamente a Satoshi Ota y luego bajó el puño. Pero Hon y Jotaro no pudieron atacarlos por el momento, pero eso no significaba que Satoshi Ota no pudiera actuar. En la niebla, Satoshi Ota sonrió con picardía, sacó un bate de béisbol por detrás y lo blandió contra Jotaro. Recibe mi golpe. El bate de béisbol voló por los aires con un sonido penetrante y estuvo a punto de caer sobre Jotaro. Hon lo bloqueó con la mano y agarró el bate directamente para detenerlo.
Por mucho que Satoshi Ota lo intentó, no pudo sacarlo. Al ver su ataque insidioso, Jotaro se molestó y le dio un puñetazo en la cara. Satoshi Ota fue derribado directamente por Jotaro, pero entonces Jotaro también sintió la fuerza del puñetazo, y un hilillo de sangre brotó de la comisura de su boca. ¿A esto le llaman una habilidad invencible? Es realmente muy complicado. Jotaro sacó una cajetilla de cigarrillos del bolsillo, sacó un cigarrillo y lo encendió. Satoshi Ota, quien cayó al suelo, se levantó rápidamente, se sacudió el polvo y dijo: «Eres muy terco. Tenías que golpearme. ¿Qué te crees? ¿Ni siquiera sientes el dolor de tu propio puñetazo?» Jon. Jotaro exhaló una calada de cigarrillo. «¿Qué pasa?» Jon lo miró. «¿No dijiste que derrotaste a Dio? Usa tu stand invencible y piensa en una solución», suplicó Jotaro con calma. «Lo siento, Jotaro, ahora te tiene con su stand. No puedo hacer nada. No puedo matarlo ni golpearlo ahora mismo». Jon negó con la cabeza con impotencia. «¿Qué? ¿Quieres romper mi stand? Será mejor que me golpees un par de veces más», bromeó Ota Satoshi triunfalmente. Entonces sacó un martillo y se lo ofreció a Jon y Jotaro. «Vamos, tomen este martillo y golpéenme con él». Al ver que Jon y Jotaro no se movían, esbozó una sonrisa burlancia. Levantó el martillo y le golpeó el muslo. Al instante, el sonido de un hueso crujido resonó por ambos lados. El rostro de Ota Satoshi se retorció de dolor, pero en un instante, la herida del muslo sanó. Mientras tanto, el muslo de Jotaro se rompió al instante. Gimió de dolor, sacó una libreta y un bolígrafo y empezó a escribir. «No. No podemos dejar que se haga más daño». En cuanto Jon terminó de hablar, decenas de fantasmas surgieron de las sombras, con cuerdas, redes y otras herramientas de contención concentradas en sus manos. Ya que el sustituto de este tipo necesita ser herido artificialmente, ¿por qué no atarlo para que no se haga daño? Al ver la repentina aparición de los fantasmas, Ota Satoshi se sobresaltó al principio, y luego quiso escapar de su captura. Pero Ota Satoshi no era rival para ellos. En un abrir y cerrar de ojos, fue atrapado por los fantasmas, y estaban a punto de atarlo con cuerdas. Sin embargo, Ota Satoshi no sintió la urgencia de ser atado, sino que mostró una expresión de confianza. Escupió un objeto redondo de plástico de su boca, que parecía una pastilla. «Te aconsejo que no intentes sujetarme. Tengo la boca llena de ácido sulfúrico altamente concentrado. Si muerdo la carcasa de plástico y el ácido sulfúrico entra en mi esófago, adivina qué pasará». Al oír esto, Jon impidió de inmediato que los fantasmas sujetaran a Satoshi Ota. «De hecho, le pusieron el ácido sulfúrico en la boca antes», dijo Jon, con el rostro lívido y apretando los dientes. Jotaro permaneció en silencio, fumando un cigarrillo tras otro. La respuesta es que el ácido sulfúrico pasará directamente por los intestinos y llegará al estómago. Durante este tiempo, arderá continuamente dentro de Jotaro Kujo. Jotaro se retorcerá de dolor. Satoshi Ota rió con ganas, como si ya supiera que la victoria estaba al alcance. Jotaro tiró la colilla al suelo, la apagó con fuerza y dijo: «Jon, olvídate de mí. Acaba con él». Pero Jon miró a Jotaro con incredulidad. «Si sigues dejando que este bastardo te lleve de las narices, tú también morirás. Renunciar a mí al menos significa que puedo morir con él». La mirada de Jotaro era feroz, y en ese momento, parecía listo para la muerte. ¿Por qué tan extremo? Quizás haya otra manera. Jon quiso acallar la peligrosa idea de Jotaro. El rostro de Jotaro era solemne, y preguntó: «¿Has pensado en una solución?» Jon guardó silencio un momento. Aunque podía derrotar a Dio solo, sintió una profunda impotencia al ver la vida de su compañero amenazada. «Como no tienes otra solución y no harás nada, lo haré yo mismo». Jotaro dio un paso adelante, se agachó y recogió el bate de béisbol del suelo. «Jeje, ¿sigues decidido a matarme? Entonces veamos si aguantas mis golpes». Ota Satoshi abrió los brazos, listo para que Jotaro lo venciera. Justo cuando Jotaro levantó el bate de béisbol y estaba a punto de blandirlo, una mano fuerte detuvo firmemente su movimiento. Jon le agarró la mano y detuvo el bate con fuerza. Ignorando la expresión de desconcierto de Jotaro, Jon le dijo a Ota Satoshi: «Jotaro es una persona común y corriente. No es necesario usar un stand para lidiar con él. Agárrame con tu stand». Al oír esto, Jotaro se quedó atónito y exclamó: «¿De qué estás hablando?». Jon dijo con seriedad: «Ota Satoshi. Probablemente no has pensado en cómo matarme, un usuario de stand, después de deshacerte de Jotaro. Te doy esta oportunidad ahora. Agárrame con tu stand».
Suelta a Jotaro. Jon. ¿De qué tonterías estás hablando? Jotaro agarró el cuello de Jon. Pero Jon permaneció imperturbable, y continuó. Una persona común que podría ser fácilmente eliminada con un stand, y un usuario de stand cuya inteligencia aún se desconoce, Ota Satoshi. Deberías saber cuál elegir, ¿verdad? Ota Satoshi se sintió intimidado por el aura de Jon, pero luego se dio cuenta de que parecía una buena idea. No había descubierto cómo lidiar con Jon, quien no estaba controlado por el Slipknot del stand. La disposición de Jon a sacrificarse para salvar a su objetivo le venía de maravilla. Solo tenía que eliminar a Jon, el guardaespaldas, e incluso si Jotaro, el hombre común, escapaba, aún podría rastrearlo y someterlo. Satoshi Ota gritó emocionado. Ustedes dos son una verdadera pareja. Te concederé tu deseo. Te llamas Jon, ¿verdad? Conviértete en el anfitrión de Slipknot. Entonces manipuló el Slipknot en el hombro de Jotaro, listo para saltar sobre Jon. Jotaro sintió que sus hombros se relajaban, como si se hubiera quitado un peso de encima. Era obvio que era el stand invisible en su hombro el que estaba a punto de saltar sobre Jon. Bromeas. Jotaro Kujo, no necesito que intervengas en la crisis en la que estoy metido. Gritó Jotaro furioso, e inmediatamente comenzó a alejarse de Jon. Pero la palma de Jon le agarró la muñeca como unas tenazas de hierro, impidiéndole alejarse. La mirada de Jon era seria, y dijo. Jotaro, como tu guardaespaldas, naturalmente debo proteger tu seguridad. Si mi jefe muere, no cobraré. Jotaro miró a Jon profundamente. Dijo que quería una recompensa, pero su tono no carecía de deseo, solo preocupación por la vida de Jotaro. En ese momento, Jotaro había admitido por completo que Jon es un guardaespaldas competente, con una conciencia que la mayoría de la gente no tiene. Slipknot. Cambia de anfitrión. Mientras Ota Satoshi terminaba de hablar, el nudo corredizo que se aferraba al hombro de Jotaro se posó directamente en el de Jon. Además, transfirió todas las heridas de Jotaro a Jon. En un instante, Jon no pudo evitar escupir una bocanada de sangre, y su cuerpo quedó cubierto al instante con numerosas heridas. Casi cayó al suelo con las piernas a punto de temblar, pero se obligó a mantenerse firme. Jotaro sintió una oleada de alivio por todo el cuerpo, y todas las heridas desaparecieron por completo en ese instante. Es terrible, esta postura, transfiere las heridas como si fueran objetos a voluntad. Jon se cubrió la herida y jadeó. Jon se enderezó y vio que Jotaro lo miraba con expresión complicada. Dijo con indiferencia. Jotaro, corre. No esperes a que muera para que este tipo te atrape de nuevo. Los profundos ojos de Jotaro se llenaron de sombras, y no pudo evitar apretar los puños. Una furia intensa le invadió el pecho. Ota Satoshi se regodeó. ¿Correr? ¿Puedes correr? Una vez que te someta, será tu turno, Jotaro. No entiendes lo que digo. Corre. Tienes que interferir en mi lucha. Jon extendió la mano y empujó a Jotaro 2 pasos hacia atrás. Al verlo, Jotaro simplemente encendió otro cigarrillo, lo miró fijamente, se dio la vuelta y se fue lentamente. Antes de irse, Jotaro dijo con voz grave. Haz todo lo posible por matarlo, si no, me matarán a mí. Entonces, Jotaro desapareció. Ota Satoshi bromeó. Parece que a tu objetivo no le importas mucho. ¿No crees que solo estoy haciendo un melodrama? ¿Qué te hace pensar que no he encontrado ya la manera de matarte? Jon se limpió la sangre de la boca. Pero a Ota Satoshi no le importó. No creo que la guerra psicológica funcione. ¿Intentar fingir rendición? Ni hablar. Ahora que lo pienso, es la primera vez que me hieren tanto. Ni siquiera Dio lo ha conseguido. Si te rindes ahora, Dio podría incluso duplicar tu recompensa. Déjate de tonterías. Solo conseguirás ser incapaz de resistirte. Por cierto, menos mal que Dio aún no sabía que estaba en Japón, así que no te reveló mis verdaderas habilidades de stand. Si no, no te habrías dejado engañar tan fácilmente. Ota Satoshi frunció el ceño. Si de verdad tienes la habilidad de convertir la derrota en victoria, ¿por qué no usarla? Aún estás a tiempo. Dicho esto, decenas de figuras fantasmales aparecieron por todos lados, blandiendo una gran cantidad de dardos. Vas a lanzarme todos estos dardos. ¿No temes que te maten también? Ota Satoshi estaba horrorizado. ¿Y qué? De hecho, por lo que he observado, necesitas recibir daño antes de poder contagiármelo. ¿Por qué no puedo infligirte una herida mortal antes de que puedas transferirlo? Lunático. ¿No temes morir tú también? Ota Satoshi no entendía el propósito del ataque suicida de Jon.
Así que no entiendes cuánto sacrificaría para matarte. Si te mato, ¿qué más da que muera una vez? Yanen no pudo evitar sonreír. Entonces, varios dardos volaron hacia Satoshi Ota, impactando en sus extremidades y torso. Uno de ellos le cortó al instante la arteria del cuello. La sangre brotó a borbotones. ¿De verdad te atreviste a hacer eso?, exclamó Satoshi Ota, y se cubrió rápidamente la herida del cuello. La herida de su cuerpo se extendió al de Jon, y varios agujeros sangrientos aparecieron en él. Pero al ver esta escena, Jon sonrió, como si por fin hubiera resuelto el último gran problema del examen de matemáticas. ¿De qué te ríes? Satoshi Ota sintió que las cosas iban por mal camino. Me río de lo débil que es tu resistencia. También me río de mí mismo por ser tan débil por el poder de un inútil como tú. No vuelvas a fingir que te rindes. Esta vez no me engañaré. Satoshi Ota continuó cubriéndose la herida del cuello. Esto no es una rendición falsa. Con todas las heridas en tu cuerpo, ¿por qué me transferiste las otras heridas menos importantes, pero cubriste tú mismo la herida mortal en tu cuello? Las pupilas de Ota Satoshi temblaron, comenzando a comprender lo que Jon había descubierto. Dijiste antes que las heridas son como objetos, y no se pueden borrar fácilmente con el poder de tu stand. Así que tengo curiosidad, si uno de nosotros muere, ¿quién sufrirá las consecuencias? Al oír esto, las encías de Ota Satoshi temblaron incontrolablemente y las comisuras de su boca se crisparon sin control. Jon tenía razón. El Slipknot de Ota Satoshi, como stand que transfiere daño, solo puede transferir daño a personas vivas. Si una persona muere, el daño se transfiere a la otra. Y el Slipknot no se puede eliminar durante la transferencia. Por eso Ota Satoshi no puede infligir heridas mortales, ni siquiera hiriéndose a sí mismo. Si una herida mortal mata al huésped, provocando la transferencia del daño, él será quien sufra. Así que, desde el principio, no tenía intención de matar a su enemigo. En cambio, planeó dejarlo gravemente herido y al borde de la muerte antes de retirar su stand, dejándolo permanentemente herido. Esta era su verdadera forma de manejar su stand. ¿Cómo puede ser? Mi stand no sería tan simple. No te transferí la herida mortal solo para torturarte un poco más, replicó Ota Satoshi. Sabremos si es cierto después de intentarlo de nuevo, rió Jon entre dientes. Entonces, el fantasma, sin contenerse, se preparó para lanzar miles de dardos a Ota Satoshi. ¡Alto! ¡Alto! Morirás si disparas los dardos. Ota Satoshi extendió los brazos para bloquear el ataque y luego se acercó con calma a un cubo de basura cercano. ¿Qué importa si puedo matarte? Jon permaneció imperturbable. Sus ojos no delataban ningún deseo de sobrevivir, solo la voluntad de ganar. En un instante, miles de dardos salieron disparados de la mano del fantasma, dirigiéndose directamente hacia Ota Satoshi. Los ojos de Satoshi Ota temblaron de vergüenza. Instintivamente, movió las piernas y saltó hacia un cubo de basura cercano, sumergiéndose en él. No tenía derecho a desdeñar la basura desordenada en ese momento. Solo podía esperar que el cubo de basura resistiera la avalancha de dardos fantasmales. Pero miles de dardos eran simplemente demasiado para que un simple cubo de basura los alcanzara. En un instante, el cubo de basura se llenó de agujeros, y no tardaría en desintegrarse por completo. Satoshi Ota solo pudo observar con impotencia cómo sus frágiles defensas casi se desmoronaban. Al instante siguiente, el cubo de basura se hizo añicos, revelando a Satoshi Ota en su interior. Los dardos restantes le atravesaron el cuerpo. Al instante, la sangre brotó de su cuerpo, y fue atravesado como un erizo antes de que pudiera gritar. Jon observó cómo se desarrollaba la escena. Pensó que solo necesitaba dejar morir a Satoshi Ota y, tras recibir sus heridas mortales y revivirse, podría rematarlo. El daño transferido llegó como se esperaba, pero no fue mortal. Varios agujeros sangrientos aparecieron al instante en el cuerpo de Jon, pero no pudieron matarlo. Gimió de dolor y miró hacia el cubo de basura roto, donde escuchó la voz ronca de Ota Satoshi. Como era de esperar, el destino está de mi lado. Este cubo de basura ha bloqueado la mayor parte del daño. El daño causado por los dardos restantes no es suficiente para matarme por completo. Solo necesito transferirte parte del daño, y entonces caerás en un estado de heridas graves, casi mortal, y perderás por completo la capacidad de resistir. Vi a Satoshi Ota, quien estaba en el cubo de basura, lleno de dardos que lo atravesaron directamente, convirtiéndolo en un hombre ensangrentado, con algunas partes vitales sangrando. Pero ignoró el dolor que sentía en ese momento.
En el momento crítico, transfirió parte de la herida a John, lo que aseguró que no muriera directamente. Aunque un descuido puede llevar a la muerte directa de uno de los dos, Dios finalmente bendijo a Satoshi Ota y permitió que ambos compartieran el daño y mantuvieran el equilibrio. John, quien sufrió una nueva ronda de heridas, resultó gravemente herido. Si hubiera tenido más heridas, habría muerto directamente. Como era de esperar, por fin reclamaré la bandera de la victoria. Solo necesito deshacer el nudo, y todo el daño que has sufrido te será infligido para siempre. Ota Satoshi sonrió, con la boca manchada de sangre. ¿Sigues vivo? Supongo que tendré que quitarme la vida. Justo cuando Jon estaba a punto de controlar a los fantasmas para suicidarse, un fuerte golpe le golpeó la nuca, provocándole una oleada de mareo. Levantó la vista y vio a Jotaro de pie junto a él, con los ojos velados por las sombras. Era Jotaro quien había asestado el golpe. Jon ya no pudo controlar el mareo y se desplomó. Los fantasmas se desvanecieron cuando su cuerpo perdió el conocimiento. Te sobreestimé. ¿De verdad piensas quitarte la vida para acabar con este tipo? Dijo Jotaro, con un cigarrillo largo en la boca. En realidad, Jotaro no se había ido del lugar. Había estado escondido en el callejón, observando el desarrollo de la batalla desde que llamó a Olox. Simplemente no podía aceptar la autolesión de Jon al luchar por él, por no mencionar su intención de morir con él. Ni siquiera corriste. Jajaja, es justo que solo necesite ponerte el nudo corredizo para recuperarme del todo de mis heridas. Ota Satoshi se levantó con dificultad y se acercó a Jotaro. Jotaro se ajustó el sombrero y dijo: ¿Aún quieres venir a mí aunque estés gravemente herido? ¿Cómo puedo ponerte el nudo corredizo si no me acerco? Al ver a Ota Satoshi acercarse cada vez más, Jotaro no lo detuvo, observando cómo arrastraba su cuerpo destrozado cada vez más cerca, justo cuando estaban a solo un paso. Penji, Jotaro levantó la mano con un ladrillo y golpeó a Ota Satoshi en la cabeza. Al instante, una oleada de dolor extremo lo invadió, deteniendo incluso sus intentos de acercarse a Jotaro. Se apresuró a preguntar: ¿No te preocupa que le pase el daño a ese tipo? La mirada de Jotaro era penetrante, y dijo con voz profunda: No finjas. He oído claramente el análisis de Jon sobre tu stand. No puedes dejar que Jon muera antes de ponerme el stand, ¿verdad? Pero tú tampoco puedes hacerme nada. Si muero, ese tipo tampoco sobrevivirá. Jotaro respiró hondo, exhaló la colilla y dijo: Jon me ha estado hablando mucho sobre los usuarios de stand últimamente. Me dijo que, como no se puede atacar al stand, solo hay que atacar el cuerpo original. Mientras hablaba, Jotaro colocó un cubo de agua frente a Satoshi Ota, haciendo un ruido sordo. ¿Qué haces? La mirada de Satoshi Ota oscilaba entre Jotaro y el cubo de agua que tenía delante. Como la lesión puede transferirse, te trataremos de forma que no te hagas daño, dijo Jotaro, agarrándolo del cuello y presionándolo contra el cubo. Alto. Alto. Gruñido, gruñido. Ota Satoshi fue completamente incapaz de resistir la fuerza de Jotaro. Su cabeza estaba directamente presionada contra el cubo. La sensación de agua entrando en sus pulmones lo incomodaba mucho. Solo podía forcejear inconscientemente, pero no podía librarse de la palma de Jotaro. Para evitar que muriera directamente por falta de oxígeno, Jotaro lo levantaba de vez en cuando para que respirara. Poco a poco, Ota Satoshi dejó de forcejear. El largo período de falta de oxígeno finalmente lo llevó al shock y al coma. Cuando el cuerpo principal perdió el conocimiento, el nudo que se había arraigado en el hombro de Jon también desapareció por completo. Cuando Jon despertó, aún veía la escena anterior. Además, Jotaro estaba fumando un cigarrillo y había muchas colillas a sus pies. Al ver a Jon despertar, Olos lo ayudó a levantarse apresuradamente y dijo: Eres un auténtico zorro lobo, maestro Jon. ¿De verdad te has topado con un usuario de stand tan problemático? Jon preguntó. ¿Por qué estás aquí? ¿No estás protegiendo a Ollie? Jotaro me llamó y me dijo que se habían topado con un usuario de stand problemático, así que vine. En cuanto a la señora Ollie, está en casa y la está protegiendo. ¿Dónde está ese usuario de stand? Jotaro lo atendió antes de que yo llegara. Sigue inconsciente. Olo señaló a Satoshi Ota, que yacía muerto a su lado. Jotaro tiró el cigarrillo que acababa de encender, se aclaró la garganta y dijo: Vamos al hospital. Al ver esto, Olos bromeó. Jotaro, aunque pareces bastante frío, en realidad eres muy amable. Incluso siendo una persona normal, te atreves a enfrentarte a un usuario de stand. Deja de decir tonterías. ¿No temes que Jon muera si no recibe tratamiento?
Jotaro giró la cabeza, molesto. Olo se rió y dijo: Jotaro, pensándolo bien, aún no conoces las habilidades del stand del maestro Hon. ¿Qué? Jotaro giró la cabeza con curiosidad. Bueno, la verdad es que no quiero hacer esto, pero para evitar quedarme en el hospital el resto del día, tendré que hacerlo. Hon se recostó débilmente. ¿De qué demonios estás hablando? Preguntó Jotaro, desconcertado. Jotaro, Hon dijo antes que casi mata de Dio, y fue su habilidad de stand la que le permitió hacerlo. Olok se tocó el sombrero. Entonces se transformó en el emperador stand y apuntó a Hon. Jotaro no podía ver al emperador Stan, pero sabía que Olox iba a atacar a Hon. Olox. ¿De qué demonios estás hablando? Jotaro se acercó un paso, intentando detenerlo instintivamente. Pero Olox ya había apretado el gatillo. ¡Bang! Cuando sonó el disparo inaudible de Jotaro, vio un agujero de bala aparecer de la nada en la cabeza de Hon. Lo mataste. El rostro de Jotaro mostró incredulidad por primera vez. Su primera reacción fue que Olox era un enemigo disfrazado. Al ver a Jotaro a punto de atacar, Olox señaló rápidamente a Hon y dijo: No me malinterpreten, la verdadera habilidad de Hon como stand es la resurrección. Puede curar todas las heridas, por eso ataqué a Hon. Jotaro miró a Hon, quien ahora estaba completamente envuelto en la bestia negra sin rastro, lo que le impedía ver a Hon. Olox encendió un cigarrillo y dijo: Esta es la segunda vez que presencio la resurrección del maestro Hon. La primera vez, fui su enemigo. Si no hubiera corrido tan rápido, la hierba de su tumba ya tendría varios metros de altura. Pero Jotaro, un simple mortal, podía ver claramente cómo las heridas de Hon sanaban a una velocidad increíble. Incluso después de presenciar la resurrección de Hon, a Jotaro le seguía pareciendo increíble esta habilidad, que trascendía la vida y la muerte. Resurrección de entre los muertos, qué poder tan increíble. Jotaro observaba atentamente la escena. Pronto, la bestia negra sin rastro que Hon poseía desapareció por completo, y abrió los ojos y se puso de pie. Estirándose, tarareó un par de veces con placer, diciendo: Mis heridas están completamente curadas. Es como recibir el año nuevo con ropa interior nueva. Al ver que Hon estaba completamente recuperado, Jotaro respiró aliviado. Hon se acercó a Jotaro, le dio una palmadita en el hombro y dijo: Eres todo un hombre, Jotaro. Te atreviste a enfrentarte solo a Ota Satoshi, el usuario de stand. Después de todo, creo que él también está bastante cabreado, dijo Jotaro, dándose la vuelta, incómodo. Hon se acercó a Ota Satoshi, quien seguía inconsciente. Hon agarró un cubo de agua cercano y se lo echó en la cabeza. Tos, 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 tos. Ota Satoshi tosió varias veces antes de recuperar la consciencia. Vio a Yangen, quien se había recuperado por completo de sus heridas. Tú. ¿Cómo te recuperaste? Exclamó Ota Satoshi. De repente, Hon levantó los dedos de los pies y aterrizó directamente sobre la cabeza de Ota Satoshi, alejándolo de una patada. Gritó y cayó al suelo. No te preocupes. Ahora solo debes saber que morirás en mis manos en cualquier momento. Te hago preguntas y tú las respondes. ¿Me oyes? Ota Satoshi quiso hablar, pero Hon le dio una patada en la cintura justo cuando abría la boca. Tienes la boca pegada. No puedes hablar más rápido. Gritó Hon. Te logré. Te logré. Te logré. Ota Satoshi asintió apresuradamente, asustado. Al ver esta escena, aunque Jotaro no estaba de acuerdo, no la detuvo. Como el enemigo venía a matarlos a él y a su madre, tenía que soportar su ira. ¿Tienes otros compañeros? No, vine solo para quitarte toda la recompensa por una sola persona. ¿Entonces sabes que hay otros asesinos que vienen a Japón para interceptar esta misión? Probablemente, John volvió a patear a Ota Satoshi y lo regañó. Quiero una respuesta definitiva. Sí es sí. No es no. No uses declaraciones inciertas para engañarme. Sí. 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 El pequeño Darby, quien me asignó la tarea, también se la dio a otras personas. Creo que pronto llegará un asesino. Ota Satoshi le contó a John la información que conocía a toda velocidad. ¿Quién es el pequeño Darby? El pequeño Darby es el mayordomo de mi jefe. Me proporciona toda la información y las misiones que necesito, incluyendo mi pago una vez completadas. Entonces parece que este mayordomo es bastante incompetente. Ni siquiera te habló de mis habilidades de stand. Parece mucho más fácil de tratar que la abuela Enya. Sí, Ota Satoshi solo pudo ofrecer una sonrisa humilde.
¿Entonces conoces las habilidades de stand de estos asesinos? Ota Satoshi se apresuró a explicar. No lo sé. ¿Cómo podría saber información tan crucial? ¿Entonces sabes la ubicación actual de Dio, tu jefe? Yo tampoco. Solo me he comunicado con ellos por comunicaciones. No los he visto en persona. Jon exhaló y se lamió los labios. Dio se mantuvo tan cauteloso que no pudo extraerle ninguna información útil. Parece que no sirves para nada, dijo Jon, dándose la vuelta y marchándose. Jotaro y Olok siguieron a Jon. Jotaro preguntó. ¿Déjenlo en paz? No, definitivamente está muerto, y no quedará ni un cuerpo. Tranquilo, la policía ni siquiera notará que alguien murió aquí, explicó Olox, acercándose a Jotaro. Justo cuando Ota Satoshi creía haberse salvado, un stand erguido, no humanoide, apareció ante él. Aterrizó justo bajo su sombra. ¿Qué es esto? Ota Satoshi observó con impotencia cómo Shadow Eater mordía su sombra. El intenso dolor lo hizo desplomarse en el suelo, casi desmayándose de nuevo. Solo pudo observar con impotencia cómo su sombra se desvanecía a sus pies, y su cuerpo también. Con una agonía extrema, Ota Satoshi gritó y murió. Ya habían pasado las clases de la tarde, y Jotaro, sintiéndose menos ansioso por llegar tarde, caminó lentamente hacia la escuela con Jon y Olox. Olox incluso estaba charlando con una mujer por el camino. Stands, qué habilidad tan rara. Dijo Jotaro con las manos en los bolsillos mientras caminaba hacia la escuela. ¿Y tú también piensas despertar tu stand? Preguntó Jon, rodeándole el cuello con el brazo, como si le resultara familiar. Después de todo, estos asesinos me recordaron que no siempre puedo confiar en tu protección. Jotaro bajó el ala de su sombrero, sintiéndose un poco perdido. Tienes razón. Después de todo, nadie sabe lo difícil que será el próximo usuario de stand. Podrían burlar las defensas del maestro Jon y las mías y atacarte directamente. Olos, que charlaba animadamente con la señora, se giró y dijo con indiferencia. Jon respondió con seriedad. Tienes suerte ahora mismo. Resulta que tengo un método para despertar tu stand. Jotaro se quedó atónito. Al principio solo había suspirado, pero no esperaba que Jon tuviera la manera. Jon dijo. ¿Qué es esa mirada? Soy un adulto confiable. No me subestimes, un simple menor de 17 años. ¿Eh? Maestro Jon, ¿tienes algún método para despertar un stand? Oros también estaba un poco incrédulo. Jon preguntó. Oros, ¿cómo despertaste tu stand? Oros explicó. Soy un usuario natural de stand. He tenido uno desde muy joven. Como Oros era un usuario natural de stand, no tenía ni idea de cómo la mayoría de la gente despierta sus stands. Tú eres un usuario natural de stand, mientras que yo desperté mi stand tras ser atravesado accidentalmente por una flecha. Jon luego detalló su proceso de despertar stand. Jotaro preguntó con curiosidad. ¿Así que tienes una punta de flecha ahora mismo? Sí, es la que obtuve la primera vez que derroté a la abuela Enya. Eres todo un hombre, maestro Jon, por tener esto. Oros le hizo un gesto de aprobación a Jon. Ignorando los halagos de Oros, Jon miró a Jotaro con seriedad y dijo. Pero las flechas no garantizan el despertar de un stand. Lo más probable es que resulte en una muerte inmediata. Hay que pasar la prueba de la flecha antes de despertar un stand. Entonces, podrías morir, ¿verdad? Jotaro frunció el ceño ligeramente. Sí, así que debes pensar bien si intentar o no activar el stand con una flecha. El rostro de Jon estaba lleno de seriedad. Jotaro reflexionó un momento y luego dijo. Entiendo. Lo consideraré detenidamente. Dicho esto, Jotaro regresó rápidamente a la escuela, y Jon lo siguió. Olos volvió a proteger a Oli. En las sombras, un par de ojos los observaba atentamente a los tres. El dueño de esos ojos dijo en broma. Ese Satoshi Ota es demasiado arrogante. Se atrevió a actuar sin siquiera reunir la información, y ni siquiera sabía qué clase de tipo duro eran los guardaespaldas de Jotaro. Se llamaba Nakamura Eiji, el asesino encargado por Dio de cazar a Jotaro y a su hijo. Pero en lugar de irrumpir, decidió investigar a fondo la información. ¿En la escuela? Ni hablar. Jon y Jotaro Kujo han estado juntos todo este tiempo, así que no hay posibilidad de acción. Mejor sigamos con esto. Murmurando para sí mismo, Nakamura Eiji desapareció entre las sombras. El tiempo pasó y el sol estaba a punto de ponerse. Jotaro y Jon también salieron de la escuela y regresaron a casa. Al entrar al patio, los recibió el aroma a comida. Esto hizo que Jotaro se sintiera mucho mejor. Al llegar al comedor, Olox estaba ayudando a Oni a traer platos y cuencos de comida.
Jotaro y Jon, ya volvieron. Preparémonos para la cena. Muy bien, Oli. Se ve deliciosa, dijo Jon, sentándose sin dudarlo. Jotaro hizo lo mismo. Pronto se sirvió la comida, y Oli incluso preparó una porción especial para Iggy. Y así, todos comenzaron a disfrutar de su comida. Mientras tanto, desde un punto elevado a unos cientos de metros del patio, Nakamura Eiji los observaba con un telescopio. ¡Qué conmovedor! Parece una cena deliciosa. Creo que después dormirán bien. Nakamura bajó el telescopio. Inmediatamente, un stand rojo apareció a su lado y se dirigió al patio. Esperen hasta bien entrada la noche, cuando todos estén dormidos, y me colaré en la habitación de Jotaro y Oji y actuaré. Aunque mi stand no es apto para el combate directo, soy bastante hábil con el sigilo y el asesinato. Para él, cada acción implicaba arriesgar su vida, así que reunía información sobre el enemigo con antelación. Conocía perfectamente las habilidades de Jon, Olox e Iggy. Luchar solo era inherentemente peligroso, así que evitó complicaciones innecesarias. Sus únicos objetivos eran Jotaro y Oli. Por lo tanto, haría todo lo posible por evitar atraer la atención de Jon y sus usuarios de stand, completando así el asesinato. Al caer la noche, todos en el patio se retiraron a dormir. Para proteger a Jotaro y a su madre por la noche, Jon y Olox se habían instalado junto a ellos, para que pudieran ser detectados a menor ruido. Desde las sombras, Nakamura Eiji dijo lentamente: ha llegado la hora. Hora de actuar, Smooth Criminal. Dicho esto, su stand, Smooth Criminal, apareció fuera del patio y se deslizó cerca de los muros exteriores. Al acercarse, los muros, antes sólidos, se ondularon como el agua, y el stand se hundió en ellos como un pez en el agua. Mi stand, el criminal liso, tiene la habilidad de nadar a través de la materia sólida. Con esta habilidad, puedo infiltrarme en este patio simplemente nadando a través de las paredes y el suelo, murmuró el hombre con orgullo. Al instante siguiente, la pared del patio se onduló y emergió el criminal liso. El hombre, cuyo stand compartía la visión, continuó. Ahora solo tenemos que infiltrarnos en la habitación del objetivo. Justo cuando el stand rojo estaba a punto de localizar a Jotaro y a su madre, una escena casi lo sobresaltó. Varias figuras fantasmales, armadas y patrullando, estaban apostadas allí por Jon para protegerse de posibles enemigos nocturnos. Al aparecer el stand del criminal liso, los fantasmas se precipitaron hacia él, incluso los que acechaban en las sombras, moviéndose rápidamente hacia el origen del ruido. El hombre se quedó boquiabierto de miedo al verlo, y activó rápidamente la habilidad de su stand. El suelo bajo sus pies se agitó como agua, y el criminal liso se sumergió rápidamente. Para cuando llegaron los fantasmas, el criminal liso se había desvanecido por completo. Solo podían mirarse fijamente con los ojos rojos. Al no encontrar enemigos, los fantasmas continuaron su patrulla. A lo lejos, el verdadero Nakamura Eiji, que se ocultaba, respiró aliviado. Por suerte, había reaccionado con rapidez. De lo contrario, los fantasmas lo habrían destrozado. Obviamente, no podía simplemente pasear por el patio con su doble. Solo podía colarse y buscar a Jotaro y a su madre. Sin embargo, esto le causó cierta dificultad a Nakamura Eiji. Como el elegante criminal era invisible al escabullirse entre objetos sólidos, encontrar una ubicación específica era imposible. Así que, en la oscuridad, confiando en su imagen mental, buscó a tientas la ubicación de Jotaro. Por el camino, solo pudo asomarse con cautela para confirmar su posición. Aún así, casi fue descubierto de nuevo por los fantasmas. Después de un tiempo indeterminado, finalmente llegó a la casa de madera donde todos descansaban. Antes de entrar, escuchó atentamente un rato para confirmar el sonido de los fantasmas patrullando. Una vez dentro, Nakamura Eiji respiró aliviado. Como esperaba, no había fantasmas patrullando. Bueno, llegar aquí es la mitad de la batalla. Ahora solo necesitamos encontrar nuestro objetivo y atacar. Entonces la victoria será mía, Nakamura Eiji. Nombre del stand. Smooth Criminal Poder Destructivo. Velocidad. Alcance. Resistencia. Precisión de movimiento. Crecimiento. Jotaro no dormía en ese momento. La experiencia de enfrentarse al usuario de stand por primera vez hoy le provocó insomnio después de mucho tiempo. Al principio, ignoraba a Dio, al asesino, y el destino de su familia. Pensaba que era el anciano con Alzheimer diciendo tonterías. Hasta que conoció al asesino que apuntó a su vida por primera vez. Comprendió que, como descendiente de la familia Joestar, no podía sobrevivir solo.
Aunque no le importara, debía considerar a su madre Ori. Y hoy, desde que Jon le dijo que podría despertar el stand directamente, ha estado considerando si intentar despertarlo. En esta atmósfera enredada, la somnolencia de Jotaro apareció lentamente. Justo cuando cerró los ojos, listo para dormir bien y no pensar más en esas cosas. Nakamura Eiji, controlando al criminal suave, asomó la cabeza por la pared de la casa, murmurando para sí mismo. Por fin te encontré, Jotaro. Se desplomó de la pared con una daga en la mano, parte de su stand, diseñado específicamente para asesinatos. Justo cuando el criminal suave se acercaba a Jotaro, listo para herirlo mortalmente, una espada samurái emergió repentinamente de las sombras cercanas. Perforó el abdomen del criminal suave. ¿Qué? Nakamura Eiji se sobresaltó, y el criminal suave retrocedió rápidamente 2 pasos, liberándose de la katana. Mientras el stand sufría daños, su cuerpo real, a 100 metros de distancia, también sufría el dolor de un abdomen desgarrado. El intenso dolor lo hizo desplomarse en el suelo, emitiendo un grito continuo. Pero rápidamente recuperó la compostura, solo para que llegara el siguiente golpe del fantasma. El fantasma alzó su espada de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza del criminal suave. Pero para entonces, Nakamura Eiji ya había reaccionado y activado su habilidad de inmediato, y el elegante criminal se hundió rápidamente en el suelo bajo sus pies. La espada del fantasma solo dejó un rasguño. Perdiendo el rastro del enemigo, el fantasma solo pudo mirar a su alrededor, intentando localizarlo. Sin embargo, aunque no lo mató, despertó a Jotaro, quien estaba a punto de dormirse. De repente, escuchó un extraño sonido. El de una espada arañando el suelo. Jotaro se levantó de inmediato de la cama, encendió la luz de la habitación y observó el rasguño con expresión atenta. Jotaro sabía que Jon había colocado un sustituto junto a él para protegerlo, y según su interpretación, los rasguños del cuchillo eran obra del fantasma. Obviamente, el hecho de que el fantasma pudiera lanzar un ataque solo podía significar una cosa. El enemigo había llegado. Cuando Jotaro, un hombre común, se dio cuenta de la aparición del enemigo, no intentó someterlo solo. En cambio, gritó. Jon. Hola. El enemigo está aquí. Al ver a Jotaro intentando despertar a Jon y a los demás, Nakamura Eiji comprendió que debía detenerlo. Si bien sus habilidades eran ideales para el asesinato, estaría en desventaja si lo descubrían. Así que, mientras el fantasma seguía buscándolo, el elegante criminal saltó del suelo, con la daga desenvainada, y estuvo a punto de matar a Jotaro. Pero al instante siguiente, su daga fue bloqueada por un escudo. Entonces, otro fantasma apareció detrás de Jotaro, formando un escudo sólido que bloqueó firmemente su ataque. ¿Por qué hay otro? Exclamó Nakamura Eiji, girando la cabeza y mirando a su alrededor, vio a docenas de fantasmas emergiendo lentamente de las sombras. Aunque Jotaro no podía oír los sonidos de sus stands luchando, los fantasmas sí. Sintiendo la presencia del enemigo, irrumpieron desde todos los lados del patio. Oh, no. Nakamura Eiji sabía que no podía con tantos fantasmas, así que cedió con decisión y se hundió de nuevo en el suelo. Esto lo salvó de ser destrozado por los fantasmas. Mientras Nakamura Eiji se retiraba de nuevo a las sombras, Jon y Lox, envueltos en sus abrigos, irrumpieron en la habitación de Jotaro. Una docena de fantasmas se agolpaban alrededor de la habitación de Jotaro, buscando alguna señal del enemigo. Pero, sin excepción, no los vieron. Jotaro, están aquí. ¿Dónde están? Muéstrales el poder del emperador Olox. Olox invocó a sus stands y registró cada rincón de la habitación. Pero, al igual que los fantasmas que revoloteaban por la habitación, no pudo localizar al enemigo. Jotaro, ¿qué acaba de pasar? Cuéntanos. Preguntó Jon apresuradamente. Jotaro suspiró suavemente y explicó. Solo oí el sonido de tu stand raspando el suelo, y luego no supe nada más. Al fin y al cabo, no uso stands, así que no puedo ver la ubicación del enemigo ni cómo lanzó su ataque. Así que no tienes ni idea de dónde está el enemigo ahora mismo, dijo Olox con impotencia. Odio admitirlo, pero es cierto. Jotaro asintió. No pasa nada. Que Jotaro no lo haya visto no significa que mis fantasmas de stand no lo hayan visto. Jon hizo un gesto con la mano, y un fantasma se acercó, haciendo un gesto. Jon asintió, comprendiendo rápidamente lo que había sucedido. Es un stand muy sigiloso. El enemigo puede atravesar objetos sólidos como paredes y suelos, por eso los fantasmas no lo atraparon. Jon siguió las instrucciones del fantasma, explicando el mecanismo de ataque del enemigo.
Jaja, es un poco complicado, pero ahora que conocemos las habilidades del stand del enemigo, no hay nada que temer. Olok señaló al emperador hacia la pared, observando al enemigo que podría aparecer en cualquier momento. El stand escondido en la pared, así que eso es. Siguiendo la narración de John, Jotaro comprendió rápidamente lo que acababa de ocurrir. A cientos de metros de distancia, Nakamura Eiji maldijo con expresión sombría. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Descubrieron la habilidad stand de Smooth Criminal tan fácilmente. Su plan original no era provocar a John ni a los demás usuarios de stand, sino matar a Jotaro y a su madre y huir. Casi lo había conseguido, pero lo descubrieron tan fácilmente. Tranquilo. Tranquilo. Nakamura Eiji se dio 2 bofetadas de ansiedad, obligándose a calmarse. Era extremadamente serio en cada acción y se esforzaría al máximo por ejecutar un plan perfecto. Sin embargo, si ocurría algo inesperado, estaría tan ansioso que apenas podría pensar. En ese momento, su stand, Smooth Criminal, oyó una voz femenina proveniente de la habitación de al lado. Espera. ¿Qué es esto? Otro objetivo, Kujo Oli. Nakamura Eiji se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. Como Jon y Olos estaban en la habitación de Jotaro, tenía la oportunidad perfecta para atacar a Oli. La elegante criminal acechaba en la pared de la residencia Kujo. Dejó de centrarse en Jotaro y los demás y se dirigió sigilosamente a la habitación de Oli, al lado. Asomó la cabeza y vio a Oli, ya despierta, apoyada contra la pared, acurrucada por el miedo y con los labios fruncidos. Un bulto se formó en la manta frente a ella, como si estuviera sosteniendo algo. Aunque siempre parecía despreocupada delante de su padre y su hijo, inevitablemente revelaba un atisbo de miedo cuando estaba sola. Jejeje, Dios me ayude. Kujo Oli está aquí sola. Solo tengo que meterme detrás de la pared y apuñalarla. La elegante criminal se deslizó por la pared, extasiada. En un instante, llegó a la pared donde Oli se apoyaba en él, lista para atacar con una daga. Pero entonces, un dolor agudo le recorrió el brazo. Eso duele. ¿Qué es eso? Finalmente asomó la cabeza y vio al culpable de su lesión. Oli sostenía a Aichi en sus brazos, y junto a ellos, al loco, con intenciones asesinas. ¿Qué? Este perro de stand ha estado con Kujo Oli todo este tiempo. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro del elegante criminal. Aunque Oli no lo demostró, estaba preocupada por la posible amenaza para ella y su hijo. Sin embargo, su responsabilidad como madre de Jotaro le impedía expresarlo directamente. Por consiguiente, no había podido dormir bien en las últimas noches. Al darse cuenta de esto, y queriendo darle a Oli una sensación de seguridad, Jon le había entregado a Ichi para que pudiera dormir con ella y mantenerla a salvo. Y así, la escena se desarrolló. Antes de que el criminal suave pudiera reaccionar, el loco de Ichi lo arañó. Una herida profunda, hasta los huesos, atravesó el brazo del criminal suave. De forma similar, el daño se transmitió al Nakamura Eiji original, a cientos de metros de distancia. Gritó y cubrió rápidamente la herida. Inmediatamente intentó controlar al Smooth criminal para que se retirara hacia la pared, pero el loco de Ichi fue más rápido. Mordió el brazo del Smooth criminal e intentó arrastrarlo. No. No puedo ser arrastrado fuera de la pared, o estaré a merced de otros. Nakamura Eiji sabía que su fuerza dependía de su capacidad para desaparecer dentro de la pared. Si lo sacaban, estaría condenado. Rápidamente extendió la mano libre, agarró una daga y apuñaló al loco que lo mordía. Sin embargo, la daga solo levantó polvo al aterrizar sobre el loco, sin ofrecer resistencia alguna. Más te vale que el loco te arrastre. Ichi resopló y aumentó la fuerza del loco sobre el Smooth criminal. Al segundo siguiente, el Smooth criminal fue sacado directamente de la pared mientras el criminal suave era arrancado de la pared, salió volando por los aires. Muere, idiota. Ichi estaba a punto de ordenarle al loco que lo rematara. Pero una sonrisa se dibujó de repente en los labios del criminal suave. ¿Está sonriendo? Ichi se quedó momentáneamente incrédulo. Estaba prácticamente derrotado, así que ¿cómo podía seguir sonriendo? El criminal suave gritó triunfante. Perro salvaje. ¿Crees que me obligaste a salir de la pared? Te equivocas. Mira mis movimientos. Ichi levantó la vista y se dio cuenta de que algo andaba mal. El criminal suave se acercaba a él y... No. El rostro de Ichi se ensombreció e intentó agarrar al criminal suave para detenerlo. Pero el criminal suave, tras aprovechar la oportunidad, ya se había acercado a él y, levantando su daga para perforarle las entrañas.
Eli no podía ver la lucha de la doble, pero sí podía ver claramente el afán de Ichi. Inmediatamente se dio cuenta de que su enemigo se acercaba. Pero como ama de casa, no tenía forma de esquivar el ataque del elegante criminal. Justo cuando Iggy pensaba que Ollie estaba a punto de ser asesinada, una espada samurái atravesó la sombra de Ollie, arrancándole la daga de la mano. ¿Qué? ¿Por qué está aquí el fantasma de Hon? Los ojos del elegante criminal se abrieron de par en par, incrédulos. La voz de Hon llegó a todos. Apoyado en la puerta de madera, Hon se burló. ¿Cómo no pude poner mi fantasma en la sombra de Ollie? Ya te han dado una lección, ¿por qué no aprendes de ella? Además de él, Olox y Jotaro también estaban en la puerta. Jotaro apretó los puños, visiblemente furioso por el ataque del elegante criminal a su madre. Olox, sin decir palabra, apretó el gatillo del emperador, disparando varias balas hacia el elegante criminal. Decenas de fantasmas emergieron entonces de las sombras. Los que estaban cerca blandían sus espadas, los que estaban más lejos lanzaban dardos. En un instante, una ráfaga de ataques deslumbrantes envolvió al criminal suave. ¡Corre! Debo correr. Gritó involuntariamente la forma original de Nakamura Eiji. En ese momento, el abrumador deseo de supervivencia del criminal suave llenó su mente con la única idea de escapar. Ya había aterrizado, solo necesitaba activar su habilidad para hundirse en el suelo. Sin embargo, incluso eso tardó, y el ataque llegó como se esperaba. Primero llegó la bala de Olos, que impactó el pecho del criminal suave sin impedimentos. Curiosamente, el criminal suave no resultó herido de muerte. John miró más de cerca y vio que el criminal suave sostenía un ladrillo, que tenía la misma textura elástica que la gelatina. En el último momento, el criminal suave activó su habilidad sobre el ladrillo, y cuando la bala del emperador entró, fue detenida por la extrema resistencia. Olos, ¿ni siquiera puedes derribarlo a esta distancia? John lo miró con desdén. Maestro Hon, es porque el stand del enemigo y el mío no encajan bien. Olos se rascó la cabeza, avergonzado. Aunque había detenido la bala del emperador, los ataques de los fantasmas aún no se habían detenido, y estaban a punto de golpear al criminal liso. Por suerte, la parte inferior del cuerpo del criminal liso ya se había hundido en el suelo. Soltó el ladrillo, extendió los brazos hacia el suelo acuoso que tenía delante y lo levantó. Al instante, una cortina de agua, formada desde el suelo, bloqueó el paso del criminal liso, desviando los dardos. Aprovechando la oportunidad, su pecho también se hundió en el suelo. El destino está de mi lado. Un segundo más y podré esconderme de nuevo bajo tierra. Gritó el criminal liso, extasiado. Justo cuando creía que quedaría completamente sumergido en el suelo al instante, fantasmas lo apuñalaron con varias espadas samuráis. Atravesaron la barrera del suelo acuoso y atravesaron el cuerpo del criminal suave. Instintivamente levantó la mano para bloquearla, pero esta salió disparada, separándose de su brazo. ¡Ah! Gritó el elegante criminal, acelerando su caída al suelo una vez más. Pero como había dicho, el destino estaba de su lado, y los fantasmas finalmente no lo mataron directamente, obligándolo a retirarse bajo tierra. Duele. Duele de verdad. Hon, voy a matarte. Los ecos resonaron por todos los rincones de la sala, llegando a oídos de todos. Pareces bastante seguro de tus habilidades de stand, lanzando amenazas en cuanto escapas. La mirada de Hon se desvió, buscando al enemigo. Maestro Hon, ¿qué debemos hacer ahora? Es poco probable que vuelva a aparecer, ¿verdad? ¿Tienes alguna forma de obligarlo a salir? Olos preguntó, acercándose. Claro que sí. Es simple, rudimentario y efectivo. Hon salió de la habitación de Ollie y observó el plano. ¿Cuál es el método? Los ojos de Olos se iluminaron de repente y preguntó rápidamente. Ya que el enemigo se mueve a través de las paredes y el suelo de la casa, simplemente incendiémosla. No creo que nos salga. ¿Incendiar la casa? ¿Te refieres a incendiar esta casa? Olox miró a Hon con incredulidad. Es un método simple y efectivo. Jotaro, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, habló. En la oscuridad, el elegante criminal, que había estado escuchando a escondidas la conversación, se puso nervioso. Si realmente le prendieran fuego con decisión, se sentiría un poco incómodo. ¿Sí? Jotaro, esta es tu casa. Olox sintió que Jotaro no era normal. Comparado con las posesiones materiales, es mucho más importante matar al enemigo. Jotaro metió la mano en el bolsillo de Olox, sacó una cajetilla de cigarrillos, sacó un cigarrillo y lo encendió. Jotaro, no te lo tomes en serio, solo bromeaba para animar el ambiente.
¿Cómo podría prenderle fuego a tu casa? Dijo John con una sonrisa, sujetándole el hombro a Jotaro. Jotaro suspiró suavemente y exhaló un aro de humo. ¿Hay otra manera? Preguntó Olox con un suspiro de alivio. Sí, es encontrar el cuerpo real de este stand y luego deshacernos de él. Pero el enemigo es obviamente un stand de largo alcance. El cuerpo real puede estar a cientos o incluso miles de metros de nosotros. Olox le echó un balde de agua fría sin dudarlo. Olos, no siempre pienses en ser el segundo al mando. Recuerda, sé observador. Jon lo miró con desdén. Jon, ¿qué te pasa con esa mirada? Olos enloqueció de repente. Ignorándolo, Jon se giró hacia Jotaro y preguntó. Jotaro, ¿observaste algo? Maestro Jon, Jotaro ni siquiera usa stand, ¿qué puede observar? Olos parecía arrogante. Jotaro pensó un momento y dijo. Descubrí que el enemigo solo nos ataca a mí y a mi madre. Así es, el objetivo del enemigo desde el principio no era tener un usuario de stand. Todo lo que hicieron fue matarte a ti y a tu hijo. ¿No es normal? ¿Su misión es matarlos, madre e hijo? Olo seguía sin entender. Para ser precisos, simplemente no tiene la confianza para lidiar con usuarios de stand como nosotros, o quizás simplemente no tiene el coraje para luchar contra nosotros. Pero el enemigo podría retirarse fácilmente y esperar una mejor oportunidad para atacar. No asumas siempre que el enemigo eres tú. Tu filosofía de segunda fila no le sienta bien a todo el mundo. ¿No oíste a ese tipo decir que quería matarme? Y me morderá cuando se enfade. No subestimes el poder de la ira. Apuesto a que nos está escuchando a escondidas ahora mismo, buscando la oportunidad de atacarme. Jon tenía razón. El criminal suave estaba justo encima de ellos, escuchando sus ruidosas conspiraciones. Tienes toda la razón. Planeaba matar a Jotaro y a su madre y huir, pero me arrancaste el brazo. Ahora tengo que darte una lección. Murmuró el criminal suave para sí mismo. Olos preguntó. ¿Entonces tenemos que esperar a que ataque? No, aceptar el ataque pasivamente es una pérdida de tiempo. Tengo un plan mejor. Jon se giró hacia Jotaro y preguntó. Tu casa está construida a media montaña, ¿verdad? Jotaro dio la última calada a su cigarrillo y dijo. Así es. Ahora que lo pienso, no solo Jotaro ha observado los motivos del enemigo, sino también yo. ¿Tiene alguna otra información? El enemigo asoma la cabeza cada vez que ataca, lo que significa que depende de su visión para detectarlo. Pero cuando está enterrado en materia sólida, ni siquiera él puede ver lo que sucede afuera. Ya veo, asintió Olos, sujetándose la barbilla. Jotaro preguntó. Entonces, ¿cuál es la contramedida? Jon sonrió y agitó la mano. Al ver esto, los dos hombres se acercaron a Jon. Él también susurró algo. Por encima de ellos, el elegante criminal de repente dejó de oír la conversación de Jon y los demás y se puso ansioso. ¿Cuál es la contramedida? ¿Están seguros de que pueden matarme directamente? La idea angustió al elegante criminal. Si realmente llevaban a cabo su plan, podría ser derrotado. Así que asomó la cabeza silenciosamente desde el techo, listo para escuchar a escondidas el contenido específico. Como resultado, el delincuente sin sobresaltos vio a Jon y a los otros dos mirándolo. Y varios fantasmas estaban frente a él. ¿Qué? Jon rió en broma. El plan de contramedida es aprovecharte de tu curiosidad, y finalmente caíste en la trampa. En un instante, el fantasma lanzó un dardo, volando directo hacia el delincuente sin sobresaltos por encima de su cabeza. Este retrocedió apresuradamente, intentando esquivar la lluvia de dardos. Pero por mucho que lo intentó, varios dardos le dieron de lleno en la cara. Varios agujeros de sangre aparecieron en el rostro del cuerpo original, al otro lado, en un instante. Mi cara. Por suerte, por fin controló su stand y se hundió en el techo. Jon solo oía los gritos resonantes. Parece que la calidad de los hombres de Dio es cada vez menor. Son fáciles de engañar. Jon cruzó los brazos y se apoyó en una columna cercana. Olos bromeó. Claro, caíste en la trampa tan fácil. Jotaro recordó. Pero aún no lo hemos eliminado. Tranquilo, aún no he terminado. Como el enemigo depende de la vista para atacar, sin duda priorizará esconderse en una posición donde pueda ver al objetivo, para ayudar al stand a colarse. ¿Quieres decir, como tu casa está a media montaña, el enemigo solo puede estar en la cima? Jotaro, ¿hay hoteles o residentes en la cima? Sí, la vista es preciosa, y los turistas suelen subir, así que hay hoteles. Los humanos siempre buscan consuelo, así que descartamos primero la naturaleza, así que ese hotel es el lugar más probable para el cuerpo real. Oh, no.
Han adivinado mi ubicación. Casi gritó de la sorpresa el elegante criminal, escondido entre las sombras. Precisamente por la suposición de John, su cuerpo real estaba en el hotel en la cima de la montaña, tal como él se encontraba en la situación actual. La posición elevada de la posada le permitía ver vagamente la residencia de Jotaro en la ladera de la montaña a través de un telescopio, razón por la cual había elegido esconderse allí. Sin embargo, esta ubicación había sido tan fácil de adivinar. Ahora tenía que considerar abandonar a su objetivo y regresar para defender su cuerpo principal. Eres tan bueno como tú, maestro Hon. Incluso podrías adivinarlo. Entonces adelante. Su cuerpo principal ya está herido, así que será fácil de encontrar. Con eso, el patio se llenó de repente con el sonido de pasos. Después de un momento, el silencio se apoderó de él, sin dejar rastro alguno. Parece que no solo se van, sino que se van todos juntos. No, debo escapar rápido y recuperar mi stand para proteger mi cuerpo principal. Maldijo para sus adentros el elegante criminal del muro. Entonces emergió, preparándose para abandonar el patio. Vio el patio desierto. Parecía que todos se habían dirigido a la cima de la montaña. ¿Se han ido todos? Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación y buscar una dirección para colarse, una voz burlona llegó a sus oídos. No, aún no se han ido. El elegante criminal se giró para ver una figura fantasmal a su lado, hablando con la voz de Jon. No te has ido. El suave criminal se sobresaltó e instintivamente intentó sumergirse en el suelo. Pero la sombra fantasma más poderosa, una fuerza de todas las bestias negras sin rastro, era mucho más rápida que él. Le asestó un puñetazo en la cara, haciéndolo volar. Que te golpeen una vez está bien, pero que te golpeen otra vez. Eres un idiota. Se burló Jon sin piedad. Entonces, antes de que el criminal suave pudiera siquiera tocar el suelo, Jon controló la sombra fantasmal para agarrarle el pie y clavarle una daga en el tobillo. Un dolor intenso le recorrió el pie, pero el criminal suave no tuvo oportunidad de gritar. Si no se escondía detrás de algo sólido, moriría. Sin embargo, Yanen se rindió y dejó que el hombre se escondiera dentro. Aunque confundido, el criminal suave se hundió en el suelo de todos modos. Jon dijo. Espero que sobrevivas un tiempo, si no, la calidad de tu sombra no será muy buena. ¿De qué estás hablando? El criminal suave estaba un poco confundido por lo que Jon quería decir. Pero al instante siguiente, el dolor insoportable en su cuerpo casi lo mata. Una figura fantasmal llegó a un lugar determinado, condensó una espada samurái y la clavó directamente en la pared, atravesando la cintura de Jon. Ah. Dijo Jon con calma. Aún puedes gritar. Parece que no has dado en un punto vital. ¿Cómo has encontrado mi ubicación? El criminal suave casi se desmaya al darse cuenta de que Jon lo había encontrado. Nadar a través de la materia sólida era su habilidad más asombrosa. Si lo descubrían, estaría condenado. Rápidamente se alejó de la hoja penetrante y se escondió en otro lugar. ¿No eres un buen fisgón? ¿Aún no la has oído? Al oír esto, el elegante criminal escuchó atentamente. Efectivamente, oyó el sonido de una maraca, muy cerca de su oído. Y al moverse, el sonido cambió. ¿Podría ser? Las comisuras de la boca del elegante criminal se crisparon involuntariamente y sus pupilas temblaron. Así es. La daga que te atravesó el pie antes tenía arena. La oí si me movía. El elegante criminal tembló mientras se llevaba la mano al pie. Pronto, sintió la daga clavada en él. Intentó sacarla, pero en cuanto hizo fuerza, sintió un dolor agudo. ¿Por qué no puedo sacarla? Esta daga fue condensada especialmente para ti. Aún tiene varios filos invertidos. Si intentas sacarla, te lastimarás el pie. A menos que estés dispuesto a sacrificarlo, no podrás sacarla. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo pudiste ser tan insidioso? El corazón del criminal elegante se llenó de rabia. En lugar de perder el tiempo maldiciéndome, ¿por qué no piensas en entregar tu pie? Ya has perdido un brazo, así que perder un pie no será para tanto. Dicho esto, la figura fantasmal apuñaló al criminal elegante, que acechaba en la pared, con otro cuchillo. Como era de esperar, el cuchillo golpeó al elegante criminal una vez más. Una sensación de desesperación comenzó a invadirlo. Ahora que había perdido a su mayor apoyo, ¿realmente tenía alguna posibilidad de cambiar las tornas? Al instante siguiente, apretó los dientes y se llevó la mano al pie, agarrando la daga. Sabía que si dejaba la daga clavada en el pie, moriría sin remedio. Solo al retirarla podría tener un atisbo de esperanza.
Al darse cuenta de esto, apretó los dientes, su única mano agarrando firmemente la daga de su pie. En un instante, la liberó de un tirón, estallando una oleada de dolor insoportable. Mientras tanto, un chorro de sangre brotó del pie del Nakamura Eiji original. El dolor lo derribó al suelo. El dolor casi lo abrumó, pero cuando la oleada inicial de dolor disminuyó, el dolor insoportable finalmente se alivió. Con la daga arrojada desde la pared, el elegante criminal ya no tenía intención de seguir luchando contra Jon. Solo quería salir de allí. De lo contrario, podría perder la vida. Sin decirle una palabra, el elegante criminal se arrojó al suelo, desesperado por recuperar su verdadera forma. Al no ver movimiento alguno en la pared por un instante, Jon supo que el hombre había escapado. Sin embargo, Jon descartó su huida, diciendo lentamente: ¿correr? ¿Acaso podrá escapar? Con eso, su figura fantasmal se desvaneció entre las sombras, desapareciendo de la habitación. En otro lugar, Nakamura Eiji, tras recuperar por fin a su doble, agarró rápidamente unas vendas y se vendó la herida del pie, luego empujó la puerta apresuradamente y se fue. Sabía que Olos y sus hombres no tardarían en seguirlos. Pero en cuanto salió, sintió el peligro. Con la pierna lesionada, salir de la zona era prácticamente imposible. Por no hablar de la hora, aunque quisiera un taxi, no había ninguno. ¿Qué tal si volvemos a la habitación? ¿Fingimos ser un huésped? Pero abandonó rápidamente ese plan. Su apariencia actual prácticamente llevaba la imagen de un enemigo claramente escrita en su rostro. Con Olos registrando habitación por habitación, no pudo escapar. Sin otra opción, arrastró su cuerpo mutilado fuera de la posada. Al salir, Jotaro llegó con Jon y Olox. Olox encabezó la carga, listo para atacar, pero Jon le bloqueó el paso. ¿Qué ocurre, amo Jon? Usé un fantasma para lisiarle un pie, así que está sangrando. Mire allá, señaló Jon hacia la oscura entrada de la posada. Varias gotas de sangre yacían en el suelo y, a juzgar por su consistencia, el enemigo había huido recientemente. Jotaro también vio gotas de sangre que se dirigían en otra dirección. Parece que huyó por aquí, dijo Jotaro, y siguió el rastro. Jon y Olox lo siguieron. En otro lugar, Nakamura Eiji se secó el sudor de la cara y, con dificultad para arrastrar su pierna herida, se dirigió hacia un coche a un lado de la carretera. Al acercarse al coche, al ver que no había nadie, golpeó la ventanilla y abrió la puerta. Al entrar, desenchufó el cable eléctrico y, con la boca y las manos, intentó arrancar el coche. Tras un largo forcejeo, Nakamura Eiji finalmente arrancó el motor y estaba a punto de marcharse. Pero al girar la cabeza, vio un fantasma agazapado junto a él junto a la ventanilla, con sus ojos rojos mirándolo con fiereza. Al instante, sintió una sensación de peligro, como la presa de un depredador. Sus pupilas temblaron incontrolablemente y un sudor frío le empapó la espalda al instante, una gota incluso le cayó sobre el muslo. Al instante, Nakamura Eiji gritó: «Criminal suave». El sustituto del criminal suave apareció ante el fantasma, con la única mano que le quedaba agarrando firmemente una daga mientras se abalanzaba sobre él. Quería golpear primero y acabar con el fantasma de inmediato. Pero justo cuando creía haberlo despachado con éxito, este extendió un puño y aterrizó directamente en la cara del criminal suave. ¡Bang! Al impactar el puño, la cabeza del elegante criminal fue lanzada hacia un lado, dejándole una abolladura en el rostro. El impacto también hizo que la cabeza del Nakamura Eiji original se inclinara incontrolablemente hacia un lado. Incluso un diente salió volando de su boca. Pensar que el poder ha alcanzado este nivel, exclamó Nakamura Eiji incoherentemente. Pero el ataque del fantasma no fue el único.